Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal. León Moreira ya había perdido la cuenta de cuántas veces había atravesado esa parte del centro de Medellín sin necesidad de mirar por la ventana. Era una de esas tardes pesadas y lentas, en las que hasta el aire parecía pesar sobre los hombros. Dentro del SUV blindado y silencioso, León apretaba el botón para finalizar otra llamada frustrante con el ingeniero del nuevo proyecto. El retraso en la entrega del edificio no solo era irritante, era caro, muy caro. Y todo por culpa de ocupaciones irregulares, como decían los informes. Gente sin nombre, sin rostro, sin dirección, viviendo donde no debían, impidiendo que las ganancias llegaran a tiempo. León se frotó los ojos irritado. Ese era solo un problema más entre tantos, una distracción más en medio de su rutina cronometrada. No era un día para sorpresas. Pero en ese cruce, la sorpresa apareció. Ella surgió en la esquina de su campo de visión, casi desapercibida en medio de la multitud. Una niña pequeña, delgada, caminando apresurada y cargando en los brazos a dos bebés que lloraban fuerte. León tardó un segundo en procesar la escena. Eso no tenía sentido. No allí, no en plena avenida El Poblado, rodeada de tiendas caras, cafés y torres empresariales. La mayoría de las personas miraban de lado, con prisa o indiferencia, pero él no pudo. Algo en esa niña lo detuvo. Tal vez fue la manera desesperada en que ajustaba el trapito sobre la cabeza de uno de los niños, o la forma en que parecía contener su propio miedo para no llorar junto con sus hermanos. León sabía que no era del tipo de persona que detenía el auto por un desconocido, pero en ese instante, como si alguien hubiera tirado del freno dentro de él, se detuvo. Sin pensar, simplemente se detuvo. Y bajó. León no sabía qué iba a decir cuando se acercó. Solo sabía que necesitaba hacer algo. La niña lo miró como quien ya espera un problema, no ayuda. Tenía los ojos rojos, la piel manchada de suciedad y el cuerpo pequeño encorvado por el peso de los niños. Uno de los bebés tenía el rostro rojo, los ojos entrecerrados y respiraba con dificultad. El otro lloraba bajito, ya sin fuerzas. León sintió una punzada en el estómago. Preguntó, sin saber cómo, si necesitaba ayuda. La niña dudó, como si no pudiera darse el lujo de confiar, pero respondió con voz firme. «Mi hermano está enfermo. Muy. Necesito llevarlo a un hospital, señor». Era extraño que una niña lo llamara así. Era señor. Pero más extraño aún, fue la forma en que eso lo golpeó, como si ella hablara con él y con nadie más en el mundo. Antes de poder racionalizar, León tomó el teléfono, llamó al conductor y pidió que viniera inmediatamente. La niña, aún desconfiada, sostenía a los bebés como si pudiera escapar en cualquier momento. Cuando el coche llegó, entró despacio, sentándose en el borde del asiento, como si estuviera en un lugar que no le pertenecía. León se sentó a su lado, dando instrucciones para que fueran al hospital más cercano. El trayecto duró 15 minutos, pero él tuvo la impresión de que pasó una vida entera allí, en silencio, escuchando los gemidos del bebé enfermo y los sollozos contenidos de la niña. Ella no lloraba de verdad, parecía no permitírselo. Era como si el mundo ya le hubiera enseñado que llorar no servía de nada. León se quedó observando sus pies, pequeños, sucios, encogidos dentro de sandalias casi deshechas. Y fue en ese silencio que se dio cuenta. Ya no pensaba en números ni en pérdidas. Por primera vez en mucho tiempo, estaba allí, totalmente allí. En el hospital, León fue directo a la recepción, mientras la niña apretaba a los dos hermanos contra su pecho con una fuerza que no venía del cuerpo, sino de la urgencia. El bebé más enfermo fue llevado rápidamente por una enfermera y la niña dudó en soltarlo. Lloró. Esta vez lloró como quien ya no tiene opción. León habló con el médico, explicó que era el padre de los niños, usando el término casi sin darse cuenta. Al completar los datos, puso su propio nombre, número de teléfono, dirección. Inventó que su esposa estaba de viaje. Dijo que era urgente, que pagaría todo, que no se preocuparan por la burocracia. Y por primera vez en la vida, mentir no le pareció un problema.
El bebé necesitaba oxígeno, necesitaba antibiótico intravenoso, necesitaba ser internado. Y la niña, con los ojos muy abiertos, solo repetía bajito: «No puede morir, no puede morir». Aquello atravesó a León. Aún no sabía su nombre, pero sentía como si conociera cada centímetro de la desesperación que ella intentaba esconder. Después de todo encaminado, se sentaron en una sala de espera fría y mal iluminada. León finalmente preguntó su nombre. «Isabelita», dijo, con los ojos fijos en la puerta por donde habían llevado a su hermano. El otro bebé, Miguel, ya dormía en su regazo, agotado. León quiso preguntar dónde estaba el padre, dónde vivían, cómo habían llegado hasta allí, pero algo en su forma lo hizo callar. Ella parecía cargar el peso de una vida que él no conocía. Y fue allí, sentado en esa silla de plástico incómoda, que León se dio cuenta de que ese día no volvería a la normalidad. Nada volvería. Miró a Isabelita y sintió una responsabilidad que no venía de contratos ni de leyes, sino de algo más humano, más crudo. Esa niña necesitaba a alguien, y en ese momento decidió que sería ese alguien, sin entender muy bien por qué. La asistente social llegó cerca de una hora después. Se llamaba Marcela Sánchez y hablaba con la calma de quien ya lo ha visto todo. Pidió hablar con León en privado, pero él insistió en mantener a Isabelita cerca. Ella explicó que, por la situación de los hermanos, era posible que el hospital activara los servicios de protección a la infancia. Los niños podrían ser llevados a un albergue, especialmente si estaban solos o en riesgo. León tragó en seco. Sintió una urgencia que nunca había experimentado antes. No podía permitir que eso sucediera. Miró a Isabelita, que ahora sostenía la mano del hermano dormido con una fuerza muda, y dijo en voz firme: «Están conmigo. Soy responsable de ellos». Marcela frunció el ceño. Había algo extraño en esa afirmación, algo fuera de lugar. Pero también había una mirada en León que decía que eso era verdad, aunque no lo fuera. Marcela hizo preguntas, muchas. ¿Dónde vivían? ¿Desde cuándo estaban solos? ¿Quiénes eran los padres? Isabelita respondió casi todo. Contó que su madre había muerto hacía 3 meses, que los 2 bebés eran sus hermanos y que vivían en un lugar abandonado pero limpio. Hablaba como una adulta, sin adornos, sin lástima, sin pausa. León escuchó todo en silencio, sintiendo un nudo apretar su pecho. Cuando Marcela preguntó qué era lo que más temía, Isabelita respondió sin dudar: «Que nos separen. Mi mamá pidió que nunca dejáramos que eso pasara». Fue entonces cuando León, sin darse cuenta, le sostuvo el hombro, un gesto simple pero lleno de significado. Marcela anotó todo, y al final, con un suspiro largo, dijo: «Podemos intentar un acuerdo temporal. Usted puede ser el tutor provisional, pero vamos a seguir de cerca el caso». León asintió, sin pensar en las consecuencias, sin imaginar que ese sí cambiaría el rumbo de toda su vida. Cuando salieron del hospital ya era de noche. La ciudad aún hervía con bocinas, gente apresurada y el brillo exagerado de los letreros. Pero dentro del auto todo estaba en silencio. Miguel dormía en el regazo de Isabelita y León conducía en silencio, sin prestar atención al teléfono que vibraba sin parar en la consola. Había cancelado reuniones, perdido llamadas importantes e ignorado mensajes de la junta directiva. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía en deuda con nada. Llegaron a su casa poco después de las 8, una mansión rodeada de altos muros, vigilancia y silencio. Isabelita se quedó parada en la entrada, con los ojos muy abiertos, como si hubiera invadido un sueño que no era suyo. León simplemente dijo: «Vamos a entrar». Y ella entró, con Miguel en brazos, mirando todo con la cautela de quien sabe que el lujo no siempre es sinónimo de seguridad. La empleada encargada de la limpieza apareció sorprendida. León pidió que preparara una de las habitaciones de huéspedes, la más grande, con una cuna improvisada y espacio para que Isabelita durmiera al lado. Después,
fue con ella al supermercado. Sí, él mismo. El hombre que siempre mandaba a alguien a resolver todo, fue. Compraron pañales, ropa, leche, jabón infantil, toallas. Isabelita iba eligiendo lo que necesitaban, con la precisión de quien ya ha hecho eso muchas veces, incluso teniendo solo 11 años. León empujaba el carrito y se preguntaba cómo esa niña podía cargar tanto sobre los hombros. Volvieron a casa con el maletero lleno y una extraña sensación de alivio. No era solo lo que compraron, era el hecho de estar juntos. Una niña que nunca había tenido ayuda y un hombre que nunca supo ayudar, ahora unidos por algo que él aún no sabía cómo nombrar, pero ya empezaba a sentir. Esa primera noche juntos, León se dio cuenta de todo lo que no sabía. No sabía calentar la leche a la temperatura correcta, ni cómo sostener a un bebé con fiebre sin alterarlo más. No sabía que los pañales tenían diferentes tallas, que las toallas para bebés debían ser realmente suaves, ni que niños tan pequeños podían llorar durante horas por motivos que nunca se entienden. Isabelita, en cambio, lo sabía todo. Con paciencia, le mostró cómo preparar el baño, cómo envolver a Miguel en la toalla, cómo acostarlo con suavidad. Era una niña, pero se comportaba como una madre experta. León la observaba con una mezcla de admiración y culpa. ¿Cómo era posible que ella hubiera aprendido todo eso sola? Y como él, con todo el dinero, poder y acceso a todo, se sentía tan perdido ante una rutina tan simple pero tan esencial. Después de que Miguel se durmió, Isabelita se sentó al borde de la cama, con los ojos cansados pero atentos. León apareció con un plato de comida. Era sencillo: arroz, pollo, frijoles. Ella comía despacio, como quien aún no confía en que eso va a durar. León se quedó allí, apoyado en el marco de la puerta observando. La casa, antes silenciosa y perfecta, ahora parecía viva. Tenía llanto, olor a pomada, juguetes improvisados con envases. No sabía explicarlo, pero eso le daba paz. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso del vacío al mirar a su alrededor. Cuando Isabelita terminó de comer, lo miró y dijo con voz más ligera: «Gracias, señor». Y antes de que él respondiera, ella añadió: «Por no dejar solo a mi hermano». Aquello dolió y reconfortó al mismo tiempo. León asintió sin palabras, porque en el fondo lo sabía. No era ella quien lo necesitaba a él, era él que, de alguna forma, la necesitaba a ella. A la mañana siguiente, León se despertó antes del despertador, lo cual era extraño ya que solía dormir profundamente después de las largas jornadas de trabajo. Pero esa noche había sido diferente. Se levantó despacio y fue hasta la habitación de huéspedes. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Isabelita dormía abrazada a Miguel, los dos encogidos como si el mundo allá fuera fuera siempre una amenaza. León se quedó parado allí unos segundos, observando. Tuvo ganas de volver atrás en el tiempo, de encontrar una forma de haber hecho algo antes, pero también supo, en ese momento, que no valía la pena pensar en lo que no fue. Lo que importaba era el ahora. Bajó a la cocina y, torpemente, intentó preparar un desayuno simple: pan, leche, algunas frutas. No sabía qué les gustaba comer a los niños, pero quería aprender. Poco después, Isabelita apareció. Aún llevaba el vestido viejo del día anterior, pero sus ojos estaban un poco más tranquilos. Miguel lloriqueaba bajito en sus brazos. León ofreció el desayuno. Ella dudó, luego aceptó, como si eso fuera un pequeño acuerdo de confianza. Se sentaron a la mesa y él hizo preguntas simples. ¿Qué le gustaba comer a Miguel? ¿Qué tipo de leche usaban? ¿Cómo ella lograba cuidar sola de los dos? Isabelita respondió con sinceridad, pero sin dramatismo. Hablaba como quien está acostumbrada a sobrevivir, no a lamentarse. Y León, escuchando cada detalle, se sentía cada vez más pequeño ante la fuerza de esa niña.
Pensó en todo lo que había construido en la vida: edificios, ganancias, reputación. Y se dio cuenta de que nada de eso valía más que ese momento, esa mesa, esa niña, ese bebé que ahora mordía una banana con la boca llena de risas. Esa tarde, Marcela volvió al hospital con algunos documentos para oficializar el acuerdo de guarda temporal. León los firmó sin dudar, aunque sabía que eso significaba un cambio radical en su rutina. Ella explicó que habría visitas regulares, acompañamiento psicológico y evaluación constante del ambiente familiar. León simplemente asintió. Lo que más le importaba en ese momento era asegurar que Isabelita y sus hermanos permanecieran juntos y a salvo. Cuando regresaron al hospital para visitar a Santiago, lo encontraron estable, dormido bajo el cuidado del equipo médico. Isabelita sonrió por primera vez. De verdad, una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Y fue en esa sonrisa donde León encontró la respuesta a una pregunta que aún no sabía que se estaba haciendo. ¿Por qué estaba haciendo todo eso? De regreso a casa, pasaron por una farmacia y una tienda de ropa infantil. Isabelita eligió un conjunto celeste para Santiago y una camiseta con dibujo de dinosaurio para Miguel. León pagaba sin cuestionar, pero no era por impulso o culpa, era porque quería. Quería que ellos tuvieran lo que nunca habían tenido. Quería devolver un poco de la infancia que la niña no pudo vivir. Cuando llegaron, León recibió una llamada de la empresa. Algo urgente sobre el proyecto retrasado. Escuchó, respiró hondo y dijo, con voz firme, «Hoy no voy a poder». El silencio del otro lado de la línea fue largo. Por primera vez había elegido otra cosa. A alguien. Colgó. Miró a Isabelita organizando los nuevos artículos en el armario improvisado y sintió algo diferente, como si el tiempo finalmente estuviera corriendo a la velocidad correcta. Ni rápido, ni lento, simplemente como debía ser. Más tarde, esa misma noche, León se quedó sentado en el sofá de la sala, observando a Isabelita montar un pequeño rincón para que Miguel jugara con los nuevos juguetes que habían comprado. Nada especial, solo algunos bloques de colores y un osito de peluche. Pero la forma en que ella arreglaba todo, dobrando la manta en el suelo, colocando el osito al lado de la almohada, mostraba un cuidado que venía de adentro. No era un juego, era un gesto de protección. León se dio cuenta de cómo ese gesto simple lo conmovía. Él, que había cerrado negocios millonarios sin siquiera cambiar el tono de voz, ahora sentía un nudo en la garganta viendo a una niña de 11 años intentar dar un poco de consuelo a su hermano con una manta y un juguete barato. Eso era amor. No el que él conocía de las películas o de la publicidad, sino el tipo real, que se construye en medio del caos y de la escasez. Después de que Miguel se durmió, León llamó a Isabelita para conversar. Quería entender más. Preguntó cómo era su mamá. Isabelita habló de Carolina con un brillo discreto en los ojos, contando que ella cantaba para que los niños se durmieran, que hacía sopa con lo que tuviera y que hasta sus últimos días decía que todo iba a estar bien. Dijo que su madre pidió antes de morir que nunca dejara que separaran a sus hermanos, sin importar lo que pasara. Fue lo último que me dijo, ¿sabe? Completó. León escuchó en silencio, sintiendo que algo se rompía dentro de él. No sabía cómo responder, porque no existía respuesta. Solo pudo decir, «Hiciste lo que ella pidió». Isabelita movió la cabeza despacio. «Estoy intentando». Fue entonces cuando León se dio cuenta de que, sin darse cuenta, él también estaba intentando, tal vez por primera vez en su vida, hacer algo que no fuera solo por él. En los días siguientes, León empezó a descubrir versiones de sí mismo que nunca había conocido. Aprendió a calentar el biberón a la temperatura correcta, a dormir a Miguel caminando en círculos por la sala, a cortar la manzana en pedacitos, porque se atraganta fácil, señor, como le enseñó Isabelita. Dejó de lado reuniones, canceló viajes de negocios, apagó las notificaciones del celular. Los socios se extrañaban, los empleados murmuraban sobre la desaparición del jefe, pero a León no le importaba. Por primera vez, su ausencia en una sala de juntas no le parecía un error, era una elección.
No lo decía en voz alta, pero en su interior sabía que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Y aunque aún se sintiera torpe, tropezando con las nuevas rutinas, algo en él ya no quería volver atrás. Isabelita también fue cambiando. Poco a poco comenzó a dejar escapar pequeñas risas, principalmente cuando León se equivocaba al vestir a Miguel o se olvidaba de cerrar el pañal. Aún mantenía la postura protectora, siempre atenta a sus hermanos, pero ahora dormía mejor, con menos tensión en el rostro. Comenzó a dibujar otra vez, algo que dijo haber dejado después de la muerte de su madre. León encontró uno de los dibujos sobre la mesa: una casa, 3 niños y un hombre alto cargando a un bebé. Lo miró un rato, en silencio. No comentó nada, pero guardó el papel en el cajón del escritorio, doblado con cuidado. Era solo un dibujo, tal vez demasiado infantil, pero para él parecía el primer retrato de una nueva vida que ni siquiera sabía que deseaba. Y en ese silencio lleno de significado, León comenzaba a entender que lo que estaba construyendo ahora era mucho más valioso que cualquier torre de concreto. Con el paso de las semanas, el nombre de León Moreira empezó a desaparecer de los noticieros de economía y de las reuniones estratégicas. Había delegado funciones, vendido participaciones en 2 empresas e hizo lo impensable. Tomó tiempo para vivir. Y en ese tiempo descubrió que cuidar de un niño enfermo era mucho más exigente que cualquier reunión de crisis. Santiago seguía internado, con altibajos, pero ahora recibía visitas frecuentes del hermano y la hermana y de un hombre que los médicos ya llamaban papá sin cuestionarlo. León pasaba horas al lado de la cuna, sosteniendo esa manita diminuta y tibia, sintiendo que, aún sin lazo de sangre, había algo verdadero ahí. Cuando Santiago abrió los ojos por primera vez, León lloró. Solo, en silencio, como nunca había llorado ni por pérdidas ni por logros. En el tercer mes, Marcela volvió con los informes de evaluación. Había acompañamiento psicológico, entrevistas con los vecinos, visitas al hogar. Todo apuntaba a un ambiente estable, afectuoso y seguro. Pero lo que más la convenció fue algo que no estaba en el papel. Fue cuando vio a Miguel correr hacia León con los brazos abiertos, gritando papá sin dudar. O cuando vio a Isabelita dormitando en el sofá con un libro de cuentos en el regazo, mientras León le acomodaba una manta encima, sin saber que lo estaban observando. Marcela, con años de experiencia, sabía reconocer vínculos reales. Y en ese hogar improvisado vio un tipo raro de afecto, aquel que nace del cuidado, de la elección y de la entrega. Le preguntó a León, sin rodeos, si pensaba en adoptar. Él miró a Isabelita, que sostenía a Miguel en brazos, y respondió sin dudar: «Ya son míos». El proceso de adopción no fue sencillo. Requirió documentos, entrevistas, testimonios. León tuvo que revisar partes de su propia vida que nunca había enfrentado con honestidad. Su soledad, la ausencia de vínculos familiares, el vacío que el éxito profesional jamás logró llenar. Isabelita también fue escuchada. Se sentó frente a una jueza, nerviosa pero decidida, y habló con la claridad de quien ya ha enfrentado mucho más que preguntas difíciles. Contó sobre los días en el edificio abandonado, sobre la promesa hecha a su madre, sobre el miedo de perder a sus hermanos. Pero también habló de León. Dijo que al principio parecía solo otro hombre rico que desaparecería después de ayudar, pero que él se quedó. Aprendió a darles baño, a calmar el llanto, a recoger a Miguel de la guardería y a entender sus silencios. Él se volvió nuestra familia, aunque no estaba obligado. La jueza la miró con atención y por primera vez en esa audiencia, sonrió. Cuando salieron del juzgado, León sostenía el acta de adopción en las manos. No era solo un documento, era un símbolo, un final y un comienzo. Un corte con la vida anterior, limpia, silenciosa, controlada, y la apertura hacia algo nuevo, caótico, ruidoso
y profundamente humano. Isabelita corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Miguel en brazos aplaudía. Santiago, aún con la salud frágil pero estable, reía desde el cochecito empujado por una enfermera amiga de la familia. León cerró los ojos por un instante. Recordó quién era ese día, meses atrás, dentro del coche, irritado por el tráfico y los retrasos. Y pensó, ¿cómo algo tan pequeño, una niña cruzando la calle con 2 bebés, había cambiado absolutamente todo? Era imposible de explicar, pero no quería entenderlo con la razón. Solo quería seguir viviendo con ese corazón que finalmente estaba despierto. Pasaron 3 años desde aquel día. La casa de León ya no era la misma. Los pasillos ahora tenían marcas de crayones, juguetes por todas partes y paredes decoradas con dibujos hechos a mano. Santiago y Miguel, con 3 años, corrían por la sala en una competencia interminable por atención, risas y galletas. Isabelita, ahora con 14, usaba gafas nuevas, estudiaba en una buena escuela y adoraba escribir. Ya no cargaba el mundo sobre los hombros. Era solo un adolescente con sueños, deseos y tiempo para ser niña. León, por su parte, era otro hombre. Ya no era el ejecutivo impenetrable. Hoy era el padre que hacía panqueques los domingos, que asistía a las reuniones escolares, que sabía cantar canciones infantiles desafinadas. A veces aún se perdía en sus propios pensamientos, recordando cómo empezó todo. Cómo el azar, o tal vez algo más grande, lo puso en esa avenida justo en ese momento. Y siempre que alguien le preguntaba cómo lo logró, respondía con una sonrisa algo cansada, pero llena de paz. Yo no lo logré. Ellos fueron los que me enseñaron. La mayor transformación no fue en los horarios, en las empresas o en la rutina. Fue por dentro. León aprendió lo que ninguna MBA o estrategia de mercado le había enseñado, que el amor se construye en los detalles, en la repetición del cuidado, en la elección diaria de quedarse. Esa familia no surgió de la sangre, sino del encuentro entre la desesperación de una niña y la capacidad dormida de un hombre de importarle algo. Y hoy, cuando veía a Isabelita escribir en su cuaderno, a Santiago meter galletas en el sofá, o a Miguel dormitar con la boca abierta en su regazo, sentía una certeza inquebrantable. Por más inesperado, difícil o loco que haya sido aquel día, fue el mejor día de su vida.